Google acaba de volver a cambiar el futuro de la inteligencia artificial porque ha propuesto una arquitectura revolucionaria con el protocolo A2A, agente a agente, que promete resolver la construcción de agentes eficientes, completamente autónomos. Esto compite contra MC de Anthropic. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y qué necesitamos para aprender esta nueva tecnología sin escribir una sola línea de código? Quédate a ver este video. Esto es el futuro de la inteligencia artificial y puede estar en tus manos. Lanzó A2A, A2A Protocol, que es una nueva forma, realmente una arquitectura que promete solventar ciertas cosas demasiado importantes sobre cómo la gente construye agentes de inteligencia artificial para automatizar una tarea, para resolver un problema de la vida práctica en línea, con software, etcétera, etcétera. Similar a lo que hizo Anthropic con MCP, una tecnología que está siendo adoptada de manera masiva en todo el mundo y que, a diferencia de otras tecnologías como por ejemplo DeepSeek, simplemente triunfó entre los desarrolladores, triunfó entre las promesas, entre las propuestas de todas estas corporaciones. Todas sin ninguna excepción adoptaron MCP, este protocolo de estandarización de agentes de inteligencia artificial para ser llamados a tools, a herramientas. Pues bueno, A2A vendría a ser algo muy parecido, pero por parte de Google. ¿Y en qué sentido es parecido? A2A, A2A promete un protocolo de estandarización universal. Básicamente vendría a subvertir workframes de agentes como por ejemplo Crew AI, Pydantic, bueno, etcétera, etcétera, Swarm de OpenAI y los SDKs, los ADKs que también son Google. Bueno, vendría a subvertir todo esto en el sentido en que unificaría una sola forma de hacer un llamado entre agentes. Entre agentes. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Ojo aquí, pausa. Este video va a ser un poco más explicativo. En el fondo vamos a hacer un demo, pero mis precoces de la practicidad, por favor, vean esta parte. Pongan atención, lo voy a tratar de explicar en términos muy sencillos, porque de lo contrario, cuando pases a la siguiente parte y tratemos de hacer un demo con este repositorio 100% gratuito, no vas a entender nada. Así que tranquilo, voy a tratar de poner todos los scripts en la línea de tiempo para que quede perfectamente claro, pero velo de aquí hasta el final. Si adelantas no vas a entender nada. A2A es una forma estandarizada de resolver el problema de comunicación entre agentes. Esto es significativamente distinto con MCP. ¿En qué sentido? MCP es un protocolo que une un sistema a través de un agente y lo devuelve en otro sistema. Ya hemos hablado de cómo MCP funciona primordialmente en hosts como por ejemplo Cursor, como por ejemplo Cloud Desktop. Si no saben de lo que estoy hablando, tienen que ver alguno de estos videos o toda la lista de reproducción que voy a dejar aquí, porque de lo contrario es probable que no lo entiendan. Pero MCP funciona realmente entre un agente, que es un modelo de inteligencia artificial que tiene una tarea ya delegada, que conecta con un sistema externo y devuelve el resultado a un sistema secundario, a un segundo sistema. Hago un llamado a mi MCP de, por ejemplo, GitHub para hacer, por ejemplo, el commit de mi repositorio, y lo que obtengo es ese llamado y ese resultado que termina devolviéndome a Cursor, por ejemplo. Eso es un sistema más bien cerrado en donde sí tenemos conexión entre sistemas
utilizando un solo comando muy simple de texto plano, de lenguaje llano, perdón, y obviamente la estandarización es lo que hace esto efectivo. A2A, agente de agentes, agente a agente, perdón, de Google, lo que promete es conectar una base de datos a través de un MCP. Esto es importante. No solamente vamos a conectar A2A a sistemas distintos, agentes distintos, sino que además MCP es necesario para poder conectar a agentes. Esto lo voy a explicar un poco más a fondo, un poco después, pero la importancia de esto es que los agentes de A2A pueden comunicarse con otros agentes, especialmente diseñado este sistema para funcionar con MCPs. Pero no solamente con MCPs, porque como ya hemos dicho, esta es una estandarización que obviamente va a concurrir con otros sistemas, con otros workframes, con otros servicios, etcétera, etcétera. Y la única razón, la única forma muy simple de entenderlo es cómo tener una comunicación entre agentes inmobiliarios que colaboran para concretar una venta. Son dos agentes autónomos que se asocian espontáneamente y lo que quieren es vender una casa en particular, compartir las comisiones, etc. Esto es algo muy común. De la misma forma en la que esto sucede en la realidad, los agentes A2A van a colaborar. ¿Cómo lo van a hacer? Esta imagen que ven aquí es importante porque explica más o menos el flujo de trabajo en el que es esperado o es diseñado esta nueva forma de entender la comunicación entre agentes. Muy sencillo. Aquí en la parte derecha, izquierda, perdón, en mi izquierda, ven este cuadro dentro de un rectángulo azul. Pues bueno, este es el agente remoto de Google, que es el Workframe. Google ha hecho un demo utilizando su agent, workspace, algo así, workspace. No lo he buscado realmente, pero el video sostiene que es un agente secundario exógeno que lo que viene a conectar o a conectarse es a través de A2A con un primer agente que tiene una solicitud del usuario final que luego se comunica a través de A2A, el protocolo. El protocolo le pasa esa solicitud a ese agente que delega esa responsabilidad. El ejemplo que utilizaron es, por ejemplo, el proceso de contratación de una persona para trabajos de desarrollo, es decir, un ingeniero de software. Hacen el demo, este primer agente recibe la solicitud, se activa el protocolo entrega esto a subagentes que hacen una búsqueda de agentes preexistentes. Los agentes están subordinados a ese agente exógeno y estos delegan esta responsabilidad a un LLM que tiene una funcionalidad y es aquí donde entra MCPs. El MCP es el que va a hacer el llamado a esos recursos que son un segundo agente. Ya sé que esto es un poco redundante, pero esto es importante porque si se dan cuenta, este flujo es cerrado, es decir, completamente autónomo, porque si recibe el usuario y esta primera agente es capaz de conectar con A2A, luego este agente exógeno hace la delegación de esta responsabilidad, es decir, etérea, esta responsabilidad supuesta, este ejercicio, ejemplo, de contratar o de buscar agentes especializados en recursos humanos, especializados en temas de software development, y estos agentes colaboran entre ellos para devolver entonces un resultado. El MCP hace un llamado segundo y luego tenemos un segundo agente que entra y regresa esa información para que el usuario final tenga un resultado. Esto es revolucionario.
Yo sé que esto que están viendo aquí, que acabo de tratar de explicar, puede sonar muy complicado y redundante, pero para nada es si tienes al menos un poco de experiencia creando agentes, y te voy a explicar por qué. Hemos construido un workframe, un sistema de agentes que tiene el objeto de automatizar un análisis profundo con varias bases de datos o varios esquemas de archivos o varios inputs que tienen el propósito de proponer un análisis financiero. Supongamos que este es el ejemplo. Entonces tenemos aquí el input del usuario, del end user, que es en este caso nosotros, que se comunica con un agente de ventas. Este agente de ventas de, por ejemplo, seguros o lo que sea, o información financiera, tiene una base de datos y construimos el workframe con base solamente en MCPs. Vamos a asumir que esto solamente es con MCPs. Tenemos un segundo agente que tiene la responsabilidad delegada de hacer un análisis financiero y otro de analizar datos, ¿no? Por ejemplo, en temas de seguros, esto es muy común. Luego hay un segundo asunto. Luego, todos estos agentes, estos segundos agentes secundarios, efectivamente tienen bases de datos independientes y los MCPs tienen sus propias herramientas para comunicarse con esto. Sin A2A, sin la promesa de A2A, ¿cómo funciona esto si quiero hacer un cambio en el agente de ventas? Puedo hacer el cambio de manera autónoma, pero esto significa que si cambio esto, voy a quebrar al agente del funcionamiento del agente de finanzas, porque esto tiene que estar codificado, es decir, desarrollado de manera personalizada. De tal suerte que si solamente quiero cambiar este agente de ventas, primero porque cambió, no lo sé, puede cambiar el mercado, puede cambiar lo que sea. Tengo que cambiar esa funcionalidad esencial. Tengo que cambiar obligatoriamente al de finanzas y tengo que cambiar con toda seguridad también al de análisis de datos. Haciendo este esquema de agentes, pues obviamente muy difícil de mantener. Ese es realmente el problema. Pero todo esto que estoy explicando supone toda una constelación de problemas supuestos. Es decir, A2A, pues bueno, puede sonar muy bien en el papel, pero hay muchísimos retos que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de seguridad, de privacidad, porque si estamos conectando agentes que externos, exógenos, que funcionan de manera privada, corremos el riesgo obviamente de fácilmente utilizando estos modelos filtrar información sensible, etcétera, etcétera, y terminamos no sabiendo quién tiene qué información. Lo que promete ya de entrada, listo para producción según Google, es los siguientes principios: simplicidad, listo para producción, asincronización, es decir, puedes correr una tarea durante muchísimo tiempo, multimodalidad, es decir, ya podríamos integrar APIs de texto, audio, video, imágenes, etcétera, de entrada y de salida, y una especie de protocolo de opacamiento en donde los modelos solamente tienen acceso al contexto, nunca a información sensible, y lo que terminan compartiéndose es análisis, pensamientos, ideas y herramientas compartidas. Todo lo demás, según Google, si se hace esto bien, va a funcionar de manera, bueno, confidencial, privada, segura, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser esto? El meollo de todo este asunto se explica con la creación de un protocolo de creación de tarjetas de agentes. De la misma forma, estoy poniendo una analogía un poco tonta, pero a lo mejor mucha gente muy joven no lo sabe, pero antes nos tomábamos la molestia de imprimir tarjetas de presentación donde presentábamos nuestros servicios a otros profesionales, a otros clientes, etcétera. Se la damos y ya ese cliente sabe
De entrada, lo conservaba en su cartera y ya sabíamos qué hacía esa persona, a qué se dedicaba profesionalmente. Esto viene siendo más o menos la misma idea, pero con robots. ¿De qué sentido? Pues bueno, es obligatorio, es decir, es necesario que todos los agentes que estén construidos en este nuevo protocolo, que compartan este protocolo, ya sea MCPs o A2As, tengan un registro único de agentes con cierta información que incluye sus funcionalidades, la fecha de creación, etcétera, etcétera. Este vendría siendo el modelo en donde vamos a poner el nombre del agente, la URL tiene que estar alojada en DNS, de tal suerte que lo puedes alojar en donde tú quieras. Bueno, esto es realmente el meollo del asunto porque esto termina siendo crítico para todo el sistema. Es decir, la posibilidad de que los agentes exógenos, que son como black boxes, puedan interactuar de manera segura es asumiendo que tenemos la información pública relevante para encontrarlos y para primero diagnosticar que son los mejores para la tarea que está pidiendo el otro agente a través de el usuario, interfaz, etcétera, el usuario final, finalmente el que está solicitando esta información y pueda devolverlo con esta estandarización particular. ¿Cuáles son los requisitos? Todo esto en un JSON muy simple. Bueno, esta es, creo que la meollo del asunto de A2A. Y ya por último, creo que la enorme mayoría de ustedes va a querer y entender perfectamente la diferencia de estas dos cosas porque hemos hablado muchísimo sobre MCPs. Creo que la mayoría de ustedes ya tienen un conocimiento mucho más claro de lo que es. Yo tengo que confesar que cuando empecé a utilizar MCPs me pareció muy intimidante, pero tan pronto lo comencé a utilizar, todo esto cambió. Y este ejemplo, esta analogía que utiliza Google en su documentación me pareció muy buena porque lo que propone aquí no se puede leer. Bueno, lo voy a acercar un poco más. Está también en inglés. No lo voy a traducir, pero la idea es muy simple. Vamos a imaginarnos que tenemos un taller automotriz. En el taller automotriz tenemos empleados que se especializan en una tarea específica. Eso vendría siendo nuestros agentes MCP. Estos son nuestros agentes MCP que trabajan dentro de este taller. Son empleados, yo delego sus informaciones, yo delego sus herramientas, yo digo que tienen que ser dentro de mi negocio. Y estos agentes, estos empleados, tienen acceso, conocimiento primero contextual de lo que tienen que hacer, obviamente, porque de lo contrario nunca los hubiese contratado. Y segundo, tienen las herramientas para trabajar en esa tarea, que es, por ejemplo, quitar una llanta, reparar un motor, lo que sea. Sin embargo, un taller automotriz no puede funcionar completamente de manera autónoma. Un taller automotriz tiene que funcionar de alguna forma con otros agentes económicos, agentes siendo la palabra importante que tenemos que entender, como por ejemplo proveedores de piezas. Los talleres no fabrican piezas de repuesto, entonces tienen que tener contacto con otros agentes económicos importantes para comprar esas piezas, para saber cuáles son las mejores para cada modelo, cuáles son las mejores propuestas económicas en el momento en el que es requerido para una instalación o para una reparación. Todo esto es más bien A2A, es decir, como este primer taller va a tener que comunicarse con el segundo agente, el proveedor, o el tercer agente, el usuario que está queriendo esa requisición, ese presupuesto, lo que sea. Son tres agentes autónomos que sin embargo tienen motivaciones distintas, distintas formas de comunicarse, y todo esto es lo que realmente resuelve el problema de autonomía de construcción de agentes otrora dentro de Workframes, que fueron muy buenos en su momento. Estoy hablando no de años, sino de hace 6 meses, como Pydantic,
Crew AI, Swarm, todo esto, pues bueno, de alguna forma yo no sé quién va a seguir construyendo ahí cuando es muchísimo más fácil hacerlo utilizando MCPs y utilizando A2A. En fin, eso vendría siendo más bien toda la explicación técnica. Creo que no hay muchísimo más que exprimirle. Ahora, como estaba yo diciendo, ¿no? Esta cuestión de cuando yo comencé a utilizar MCPs fue muy intimidante porque realmente no entendía o me parecía realmente redundante tener que hacerlo de esta forma. Vamos, un protocolo distinto a, por ejemplo, llamados a una API, que es algo completamente distinto. Una vez que ya lo haces, te queda perfectamente claro que no es lo mismo. Sin embargo, hay gente que todavía esto no lo entiende. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a tratar de hacer un demo experimental. Bueno, no sé cuál va a ser realmente el resultado porque de nuevo, en la teoría es importante entender las cosas, pero en la realidad, ya cuando lo hacemos, tenemos otra comprensión completamente distinta. Vamos a comenzar a hacer esto juntos sin escribir una sola línea de código. Si has escuchado hasta aquí, pues bueno, aquí es donde empieza lo interesante. Vamos a clonar el repositorio, todo el repositorio, y vamos a hacer uno de estos samples porque Google pues se tomó la molestia de poner test y ejemplos. Entonces aquí estaba yo viendo que hay uno, a ver, permítame si lo localizo, es de Crew4AI. Sí, aquí está. Creo que es este. Sí. Es una generación de imágenes. Bueno, yo podría clonar esto, pero tengo entendido que las dependencias, es decir, los comandos, etcétera, dependen de toda la estructura del repositorio. Entonces no me va a quedar más de otra que clonar todo el repositorio y luego vamos a hacer esta prueba en particular. Es de nuevo un sample, es un demo realmente. No sé qué es lo que va a pasar, pero vamos a comenzar a trabajar en ello, comenzar a comprender las cosas en la práctica, que es lo más importante. Entonces, lo que voy a hacer es clonar este repositorio. Voy a ir aquí a Code, voy a copiarlo, voy a ir a mi terminal, git clone, y ahora sí, en el ejemplo específico de Crew4AI, que de nuevo esta es sample, tiene sus propios paquetería. Creo que hay que instalar UV. Creo que sí lo tengo instalado, pero primero hay que cambiar el directorio. Luego hay que crear un entorno virtual. Perfecto. Luego hay que crear o instalar un entorno virtual. De nuevo estoy casi seguro que esto ya está instalado en mi entorno virtual. Entonces voy a pasar al siguiente paso. Si no tienes un entorno virtual, pues bueno, tienes que hacerlo tal como está en este repositorio. Voy a abrirlo en Windsurf para hacerlo un poquito más claro. Muy bien, entonces aquí ya está el directorio. Ya de entrada voy a hacer algo súper cool que les va a ayudar a entender el proceso mental de cómo es facilísimo resolver ciertas cosas, incluso cuando no sabes escribir código. Recuerdan en el video anterior que utilicé este MCP de Context7 que te permite recuperar documentaciones sin realmente hacer ningún esfuerzo más que el siguiente. Le voy a decir, usa MCP y añade texto en un punto MD la documentación actualizada de A2A de Google. Entonces realmente ni siquiera sé si Context7 la tiene, pero teniendo en cuenta que la última vez que chequé tenían 14,000 librerías de documentaciones, algo por el estilo, miles de librerías, miles de documentaciones, no creo que no la tengan. Y no es necesario que ni siquiera visite ese sitio. Entonces le voy a decir a la gente que lo haga. Y listo. Ha buscado A2A. Encontrado. Y lo que le he pedido es que añada esto al contexto creando un MD. Y listo. Todo lo que tengo que hacer.
Esta es la maravilla del MCP. Ya sé que esto es un poco redundante, pero si ponen atención pueden entender lo que estoy haciendo. Ha creado el archivo de la documentación A2A en el repositorio que acabo de clonar de A2A, que ya la tiene, pero estoy haciendo el ejemplo. Lo que puedo hacer simplemente es agarrarlo aquí como lo tengo abierto en el contexto y sumarlo, porque no lo tengo abierto, y voy a cerrar esto. Listo, ya lo tengo aquí y obviamente aquí a partir de esto podría empezar a trabajar. No voy a hacer realmente el demo, pero obviamente lo que podría hacer aquí es quitar esto, y lo que hace esta función de este A2A, vamos a ver las importaciones. Hace esto y aquí es donde empezamos a ver esta magia: A2A Server, Agent Capabilities, la tarjeta del agente, y luego el Task Manager del propio agent, del propio agente. Luego tenemos la definición del modelo, el prompt, y se genera una imagen impresionante de súper alta calidad, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que podría hacer aquí es ir a AI Studio, generar una llave API. Siempre es importante que estoy aquí decirlo. Ahora AI Studio te requiere tener una cuenta en Cloud Services y un método de pago. Y bueno, incluso cuando son modelos experimentales no tiene costo. Cuando sí son modelos de paga, pues son de paga. Entonces hay que tener eso en cuenta. Crear una llave API. Y ahora la voy a pegar aquí. Entonces voy a utilizar UV-Run y vamos a ver qué pasa. No tengo idea realmente qué es lo que va a pasar. Si es como cualquier otro componente, debería correr. Debería ser Python, ¿no? No lo sé. Vamos a correr esto. Y lo que está haciendo instalaciones, muy bien. No, está haciendo un build, ok, de lo que asumo que son varios workframes. Lo bueno es que esto no es bastante pesado, entonces espero que no vaya a tardar muchísimo. Todas las paqueterías están siendo instaladas con este comando, muy bien. ¿Y cuál es el siguiente parte? Tengo que correr este segundo comando, bueno, este tercer comando. Ok, esta en CLI es un CLI que está en otra carpeta que no abrí. Ok, esto es una tercera carpeta que no abrí. Estoy solamente en Crew4AI, que es el ejemplo. Bueno, realmente, de nuevo, no estaba yo esperando hacer realmente todo el demo, pero la idea es nada más ver en la vida real cómo funciona esto, ¿no? Funciona como cualquier otro script. Tienes que, si estás utilizando obviamente alguna instancia generativa de un modelo, tienes que instalar tu entorno virtual con tu llave API, etcétera. Y lo interesante de todo esto es, bueno, ver las importaciones que hace, cómo es el proceso. Utiliza UV, que es, bueno, un manejador de paquetes de Python, creo que es exclusivo, que es similar a pip, pero es mucho más rápido. Bueno, ya tenemos esto. Yo lo que les sugiero es que hagan exactamente lo que estoy haciendo, que logren hacer el corrido del script y que me escriban y que me digan qué es lo que piensan al respecto, cuáles son las ideas, lo que pueden construir con esto. Tienen MCPs ahora, saben cómo hacerlo de manera completamente autónoma, gracias a este canal, por cierto, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y cómo pueden añadir ese segundo contexto de complejidad utilizando A2A, ese segundo agente, esa segunda instancia que pueden sumar, en donde tu agente ya no va a estar solo haciendo una tarea ahí aislado en el mundo, sino que puede comunicarse con una infinidad de agentes y hacer lo que sea que ustedes quieran. Esto va a ser completamente disruptivo. La parte negativa de esto es que va a liquidar todo lo que tiene que ver con consultorías, con todo lo que tiene que ver con acceso a información delegada. Esto lo reemplaza al 100% por una fracción del costo, lo que sea. Estoy muy emocionado. Quiero entender a fondo qué es esto, pero todavía es muy prematuro. Y este video espero
que me haya ayudado. A mí me ha ayudado muchísimo a entenderlo, porque de lo contrario, yo solamente aquí viendo la pantalla hubiese sido, pues bueno, sí, muy ilustrativo, pero a lo mejor no hubiese sido tan efectivo como explicárselo a alguien más. Así que si aprecias este esfuerzo, por favor, únete hoy mismo a la cofradía. Voy a poner, como siempre, ilustraciones, voy a poner ejemplos prácticos de todo lo que expliqué ahora mismo en la librería de patreon.com/absclavitud. Suscríbete hoy mismo, es la mejor forma en la que me vas a poder ayudar para seguir construyendo, para seguir haciendo este contenido que es completamente gratis. Realmente es tu ayuda, por lo que son $9 al mes, empezando por el tier más básico. Suscríbete a este canal, activa la campana de notificaciones, compra mi libro, está publicado en Amazon. El enlace está en la descripción. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation.